Bueno, con nosotros Felipe Antonio Fellito Suberví Hernández. Vamos a decirlo completo, ¿verdad? Miguel Hernández, para yo no tener problemas con mi mamá. No, parece muy bien. yo siempre, es mi política aquí, reivindicarlo. Director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Eso da problemas por muchas partes. Buenos días, Fellito. ¿Cuánto tiempo? Buen día, don Nelson. Buen día a todo este panel de amigos. Veo que te quedaste. Aquí a la orden. Sí, el presidente nos pidió que siguiéramos asumiendo el compromiso con la ciudadanía de llevarle agua potable a todos los sectores del Gran Santo Domingo y del distrito. Bueno, una de dos. O te faltan muchas cosas por hacer o hay muchos proyectos que impulsar. Ambas cosas. Tenemos en carpeta, y uno de los compromisos que el presidente nos solicitó es que definitivamente hay que hacer uno de los proyectos que estamos, que en este cuatrienio diseñamos y trabajamos para poder ejecutar, lo que es o almacenamiento de agua en una presa o traer agua de una presa. Y lo pongo en contexto. En el cuatrienio pasado, trabajamos lo que es 3 proyectos principales para poder resolver el problema del agua de la ciudad de Santo Domingo y la provincia, definitivamente, o por lo menos por los próximos 25 o 30 años, que es la famosa presa de Jaina, que era la Madrigal. Claro, que es totalmente diferente en el punto de donde iría, las alturas y demás. Está también lo que es traer agua de la presa de Atillo, que es uno de los proyectos que nosotros entendemos, y el presidente así también lo entiende, que es uno de los proyectos que está en primera posición de poder ejecutarse. Y el tercero es la presa de Don Juan, que es ya en Monte Plata, más para arriba, en Don Juan, que sería una presa de 4 metros cúbicos. La presa de Atillo traería a la ciudad una tubería de 66 kilómetros más o menos y traería 10 metros cúbicos, o sea, prácticamente el 50% de lo que producimos de agua aquí en la ciudad. Y el agua está almacenada ahí y no le afectaría en ninguna situación a la presa de Atillo. Esos son los proyectos que tenemos en carpeta. Estamos trabajando ya en los SNIP y trabajando en el pliego de condiciones para hacer una licitación, Dios mediante, el año que viene. Fellito, una de las principales tareas de la corporación es el tema de las averías. Creo que les ocupa tiempo suficiente en el trabajo diario y me gustaría tener un reporte quizás pormenorizado de cuál es la situación a la fecha, averías que están en progreso, que ustedes están trabajando y cuál es la razón principal. ¿Quién se responsabiliza de la avería? Las averías están ocurriendo porque sí, falta de mantenimiento, indolencia, choque entre instituciones que a veces están haciendo un trabajo y terminan por dañar otro. Háblanos de eso, por favor. Qué bueno que tú haces esa pregunta, Catherine, porque son varias situaciones. Sí. En algunos casos se da que otras instituciones del Estado, inclusive hasta el sector privado, vamos a decir, sin ninguna sin intención, vamos a decir, causan las averías. Esa es una de las razones. Otra de las razones que es bueno que la gente sepa y que la gente entienda que en las tuberías, cuando yo te doy agua, 2 veces, 3 veces a la semana a tu sector, los otros días esa tubería queda vacía, o sea, queda sin agua. Cuando le toca ese día agua, entonces viene lo que le llaman en ingeniería, en hidráulica, el golpe de ariete. Y eso en muchas ocasiones hace que las tuberías exploten. Claro, súmale a eso que aquí todavía existen tuberías con más de 100 años. Y en el proceso estamos sustituyendo, pero también ya llevamos más de 105 sectores que le hemos instalado redes que no tenían agua por tubería durante toda la vida. La idea en este cuatrenio, contestando parte de la pregunta de don Nelson, es que en este cuatrenio podamos completar todo lo que es las redes del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional. La CAS siempre pensamos desde el punto de vista de la provisión del agua potable, que es una de las prioridades, evidentemente, como seres humanos,
pero algunas veces soslayamos el tema del alcantarillado, quizás por lo que lleva, por lo que corre dentro de él, y quisiera saber, tomando en cuenta el desarrollo desplanificado de la ciudad y tantos pendientes en materia de alcantarillado, ¿cuáles son las prioridades que tiene para este cuatrenio la casa en ese sentido? Mira, Federico, bueno aclarar a la población de que nosotros le damos agua a 4 millones de habitantes todos los días. 4 millones de habitantes. O sea, es un trabajo arduo, en primer lugar. En segundo lugar, también le damos el servicio de drenaje sanitario, o sea, de alcantarillado sanitario, Sí. a esa misma cantidad yo digo 4 millones mal contados, porque tienen que calcular lo que entran y salen diariamente en la provincia y el distrito, que sería un poquito más de 4 millones. Pero en ese trabajo estamos. Y la responsabilidad de la CAS no solamente conlleva agua potable, sino también el alcantarillado sanitario. Agua residual. Porque hay lo que es sanitario y pluvial. Históricamente los gobiernos no invertían en el drenaje sanitario porque no se veía. Pero ya ahora es una realidad y nosotros en este gobierno, en este cuatrenio, hemos hecho una gran cantidad de inversiones. Vamos, estamos hablando de que el 18% de la población del Gran Santo Domingo tiene alcantarillado, o sea, y seguimos trabajando en ese tenor, pero cuando tú tienes una balanza, tú tienes que, y limitaciones de recursos, tienes que ponderar prioridades, sin descuidar la parte del alcantarillado. Tenemos muchísimos proyectos, hemos entregado en esta gestión, ya hemos entregado más de 3 plantas de tratamiento nuevas, unas 4 o 5 rehabilitadas, pero 3 nuevas, y en los próximos meses estaremos licitando, Dios mediante, la planta de Los Alcarrizos, la planta de Hato Nuevo, que nos las han pedido bastante, que va a una zona de expansión, que va en crecimiento, Villa Liberación, que es una deuda de más de 20 años de los gobiernos, que ya está en licitación esa planta. Y tenemos también las Jacomas, Luta, que la planta de la Sursa, que vamos a hacer instalaciones para poder aumentar su capacidad. O sea, hemos ido invirtiendo proporcionalmente a los ingresos que tenemos como institución. Hemos avanzado, es un reto, como te dije, bastante grande. Hay un proyecto el presidente conformó una mesa de trabajo con las diferentes entidades que tienen tuberías soterradas, por decirlo de una manera, inclusive se llama PIS, Plan Integral Santo Domingo, encabezado por el ayuntamiento y instituciones como la CAS, donde vamos a trabajar, donde estamos trabajando en el proyecto para ejecutar el drenaje pluvial y sanitario en una primera etapa de la ciudad, ya que tú vas a abrir o vas a hacer túneles para el agua pluvial, entonces aprovechar el espacio para también en una tubería paralela empezar a hacer las tuberías de drenaje sanitario también. Pero conjuntamente con eso estamos haciendo las cañadas que tienen que ver con el drenaje pluvial y sanitario. Y hemos entregado 16.5 kilómetros y entendemos que para el año que viene, el 16 de agosto más o menos, para el año 2025, para agosto, 16, finales de agosto, vamos a tener los 42 kilómetros de cañada entregados, Dios mediante. Pero en el transcurso vamos entregando ese total de cañada, que están en ejecución todas, y va bien avanzado. Fellito, ¿qué hay de avance con el drenaje pluvial y todas aquellas denuncias que han hecho hasta el CODIA? Que hay que trabajar con el drenaje sanitario, con el alcantarillado de aguas residuales para mejorar la calidad del agua de Santo Domingo. ¿Qué ha trabajado la CAS con eso y si se han hecho algunos avances? ¿O cuál es el reto? Si se sigue teniendo el mismo reto que se recibió. No, mira, el tema de la calidad del agua, nosotros hacemos monitoreo diario en la gestión y estamos hablando de que tiene un 95% de efectividad, de calidad en el agua potable. Ahora bien, el reto está en el tema del drenaje pluvial y el sanitario también, porque en el plan maestro que construyeron, que se hizo el BIT en el 2013, se hablaba de 7 plantas de tratamiento, como la que está en la Sursa, y eso ha tenido que hacerle algunos cambios. Imagina tú que la Sursa hoy apenas trabaja un 20% en temporada de lluvia y que hay suficiente agua. Solo hay una. Una de esa magnitud.
pero no, hay muchas plantas. Por eso te mencionaba ahorita. No, de que esas 7 que se dijo que se necesitaban. Sí, por en eso ese te dije momento. que los Alcarrizos vamos a recuperar una planta. Todos los proyectos de más de 500, 600 viviendas tienen sus plantas de tratamiento, que también la asume la casa y le da mantenimiento periódicamente. Pero el reto más grande, o concomitantemente el reto, es el tema del drenaje pluvial, que, como te dije anteriormente, es una unidad que creó el presidente con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Alcaldía y las demás entidades que tienen tuberías soterradas, o sea, Indotel, ETED, las EDES, la CAS y el Ayuntamiento. Y están Pero el trabajando reto en esos inicial. proyectos y claro, es una primera etapa porque es bastante costoso ese proyecto del Gran Santo Domingo y del distrito, donde incluye emisarios submarinos, incluye túneles, completar túneles existentes y crear túneles nuevos en ese sentido. ¿Cuál es el monto, Fellito, de ese proyecto en total? Mira, nosotros tenemos en la primera etapa una inversión estimada de 350 millones de dólares. Es un proyecto que tiene que ser, que abarcaría, eso es lo que tentativamente hemos trabajado, abarcaría lo que es la Luperón, un túnel que se conectaría a un existente que está en donde están los ministerios de Medio Ambiente y de Y de turismo. Sí. Completar el que está en la Gustavo Mejía Ricard con Núñez, que llega, ambos llegan al malecón, lo que tendríamos que tirar uno de la Kennedy a conectar a la Gustavo pero el gran reto de ese proyecto son las líneas secundarias, o sea, todas las conexiones que hay que hacer de los afluentes en los diferentes sectores que van conectados a esos túneles. Y es un tema retante porque tenemos un tránsito congestionado. O sea, literalmente hay que romper la ciudad. Se puede hacer un híbrido. No funciona Hay microtunelación, que es un proceso donde tú abres un espacio y la tubería la tira por debajo, pero Sí. no deja de ser un poco caótico porque tienes que reducir un espacio. O sea, Claro. ese es el gran reto. Pero lo han hecho en otros países. Tú ves en Nueva York que tienes un tránsito, pero lo hacen todos los días y cambian tuberías. O sea, Bueno, pongo un ejemplo de Nueva York para que entiendas que no es algo imposible, sino que en ese sentido podemos ir trabajando. Y ya entendemos que para el año que viene estaremos, si no haciendo el proceso de licitación, estaríamos comenzando los trabajos, Dios mediante, en ese sentido lo que tiene que ver con pluvial sanitario. vamos a las cifras, los números, que son tiesos, a veces irrefutables. Claro. Tú hablas de 4 millones, esa sería la cobertura, pero dice que solo un 18% tiene alcantarillado. Ahí hay una diferencia grande que evidencia que es mucho el trabajo que tiene la casa. Pero, ¿cómo anda la cobranza? ¿Cómo tú la encontraste y cómo la tienes ahora? A ver, A mí me encanta que me hagan esa pregunta, porque increíblemente el 28% de la población registrada como cliente paga el agua. Me explico. 430,000 códigos o clientes. De esos 430,000, el 28% paga el agua. Y de ese 28%, don Nelson, el 80% en industrias y comercios. Después los demás extractos, o sea, R6 y R5, que son clase media alta, estarían en ese 20% que pagan. Y con el agravante, por decirlo así, que lo pagan a 6 pesos metro cúbico. O sea, 2 centavos el galón, para que la gente entienda. pero eso fue casi lo que tú encontraste ahí. Sí, pero donde está la discrepancia es que en Santiago, en Boca Chica, que está justamente al lado, en Moca, en La Vega, tienen diferentes precios. Yo sé, Y el sabemos agua lo de es la misma, cuesta lo mismo producirla. sabemos lo de la cora. Lo de las coras. Eso. Y hay una distorsión que ustedes deben romper y no la han roto, pero veo que la gente sigue sin pagar el agua. Sí, estamos trabajando en un marco legal que conlleva una reestructuración de todo lo que tiene que ver con la institución, porque la institución, la CAS tiene un reglamento del año 72
72. Y estamos trabajando en ese sentido para poder actualizar los reglamentos, la permisología en la institución. La cobertura, la cobertura del alcantarillado es muy insuficiente, 18%. Claro. Es decir, que hay muchas cosas. Y no se paga tampoco. No, yo sé, pero... Lo pagan muy poco. ¿El principal problema cuál es para que estos datos se estén produciendo? ¿Es un tema de recursos, sobre todo, Fellito? ¿Es un tema de...? Sí, nosotros estamos trabajando no solamente, como te dije, en la actualización del reglamento, sino también que el reglamento conlleva lo que tiene que ver con no solamente la mejora de las cobranzas, sino también reglas del juego claras, porque nosotros tenemos muchas limitaciones de permisología, de accesos y demás, por el tema de la ley o del reglamento que tiene la casa. Y la idea en este aspecto es actualizarlo para llevar una ejecutoria en el próximo cuatrenio. Eso también viene conjuntamente con un plan de zona que estamos trabajando, que va a mejorar bastante. Catherine, tú que mencionabas ahorita lo de las averías, la idea del plan de zona es que tu sector, ya tú sepas quién es el supervisor, quién es el ingeniero de zona, y va a tener X cantidad de brigadas, dependiendo de la magnitud del sector, de la densidad del sector, va a tener una cantidad de brigadas para dar una respuesta aún más eficiente a cualquier situación del sector con tema del agua. Ese es el plan Vigilantes del Agua. Bueno, se llama, le pusimos así en su momento, pero es un plan de zona realmente que tiene toda la vida en la casa y nunca se ha podido ejecutar por vamos a decir, por una limitación. Ustedes son miembros del Gabinete del Agua, ¿verdad? Sí, claro. Ya se convirtió en el Gabinete de Ingeniería, porque incluye no solamente las entidades que tienen que ver con agua, sino también las tienen que ver con infraestructura. O sea, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, el asunto es que están todas esas entidades trabajando conjuntamente. Todos los martes, casualmente hoy, tenemos gabinete con el presidente, Dios mediante. Existen, sobre todo, al margen de la igualdad en el acceso, en tanto derechos fundamentales, existen tarifas diferenciadas en función del cliente, sobre todo cuando uno ve los derroches de agua que tienen algunos negocios de lavadero de carro, por ejemplo. Y tú estás diciendo que cuesta, ¿cuánto? 2 pesos el galón. El galón. Y no solo cobran 6 pesos metro cúbico. Entonces, ¿se ha pensado en un plan de cómo aumentar el nivel de conciencia, no solamente de la ciudadanía, sino también de los grandes consumidores institucionales o empresas? Nosotros estamos haciendo una campaña que se llama Ciérrala, y al final todo este trabajo que yo le he mencionado, que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo como institución, como Estado, tienen que venir de la mano con la colaboración de la ciudadanía. Todo esto que estamos haciendo, aumentando la producción de agua, mejorando el drenaje sanitario y demás, sin el apoyo de la ciudadanía y la concienciación de la gente, no podremos avanzar nunca. Entonces, yo siempre le pido a la población que, como dice nuestra campaña, que cierren el agua. No queremos irnos, Fellito, sin hablar un chin de política. Tú estás en el ranking de lo presidenciable. Eso para mí es un orgullo, que me ponderen dentro de la primera magistratura del país. ¿Tú estuviste en el almuerzo? No me invitaron, pero mucha gente me pondera. Pero qué honesto decir que no lo pusieron. Pero al ¿por qué no te final, anotaste? Porque ya no, pero al había que final, anotarse, miren, yo tengo un punto de vista, siempre lo he tenido, en ese sentido. Yo creo que primero tenemos que pensar de una buena gestión, un buen gobierno. Al final, el que tiene aspiraciones, si tú no haces una buena gestión y tú le puedes presentar al país resultados palpables, mira, esto es lo que yo he hecho, mira, si yo fuera presidente, ¿qué yo hiciera? Al final, y yo entiendo que estamos muy fuera de tiempo. Además, el presidente necesita, en estos momentos, necesita suficiente apoyo, y qué mejor forma de apoyarlo que haciendo una buena gestión. Yo creo que todo tiene su momento y pienso que cada quien hace la estrategia que entienda políticamente, pero yo creo que debemos esperar que apenas el partido comienza, que la pelota siga corriendo. Gracias, Fellito. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Y don Fello cómo está? Está en la casa, está achacado de salud, pero bien en la casa. Pero tranquilo. Sí, Bueno. tranquilo.
Muchas Gracias, gracias a ti Peñita. por la Gracias a presencia. ustedes.